Bienvenidos a la sesión de Introducción a la Teología. Me da mucho gusto que ya estén presentes para la clase. Deseo que hayan tenido un fin de semana bendecido y que en todo estén experimentando la prosperidad y el amor de Dios. La teología es una actividad que hacemos todos los creyentes porque todos nos preguntamos acerca de lo que es relevante, de lo que a Dios le importa, de lo que Dios quiere de nosotros. Y cuando nos preguntamos y hacemos respuestas, entonces estamos haciendo teología. Hacemos teología algunas veces de temas que parecieran especulativos porque no tenemos todos los elementos para poder afirmar respuestas, pero todo es valioso porque buscamos que todo aterrice, que todo tenga que ver con o bien nuestra relación con Dios o bien la relación con el prójimo. Entonces nos preguntamos por todos los ámbitos de nuestra vida y tratamos de encontrar las respuestas. Hoy vamos a mirar acerca de la naturaleza de Cristo, acerca de la identidad de Cristo Jesús, y vamos a considerar la presentación. Había ya introducido este cuadro cuadro sinóptico en donde tenemos diferentes puntos de vista que ha habido a lo largo de la historia, y esto tiene que ver principalmente hasta el siglo V de nuestra era. ¿Cuáles son las comprensiones que tenían sobre Jesucristo? Estas comprensiones son relevantes porque dependiendo de la explicación que se dé sobre la naturaleza de Jesucristo, pues va a tener implicaciones prácticas. Esto tendrá implicaciones concretas muy importantes. Y podemos ver algunos de los grupos más relevantes. Lo tenemos acá en el renglón de arriba, donde aparecen los movimientos o las posturas conocidas como, en primer lugar, los docetistas, luego ebionitas, luego arrianos, apolinarianos, nestorianos y eutiquianos. En el caso de estos últimos, desde arrianos, tiene que ver con el representante de ese movimiento, Arrio, Apolinar, Nestorio y Eutiquio. Bueno, cada uno de ellos tenía una perspectiva, una explicación acerca de quién era Jesús. Tienen ustedes aquí el siglo en el cual se les ubica. Y bueno, la explicación que tienen sobre Jesús, por ejemplo, los docetistas, decían que Jesús había tenido únicamente una apariencia humana, pero que era divino, ¿no? Es decir, lo que en realidad teníamos en Jesucristo era un personaje divino, pero que tenía una apariencia humana. ¿Qué es lo que ellos buscaban? Bueno, ellos buscaban ver lo maravilloso, lo extraordinario, lo sobrenatural en Jesucristo. Y creían que se refería entonces a un ser venido de Dios, pero que su naturaleza humana, el cuerpo Jesús, habría sido únicamente una apariencia. Por eso el nombre docetista. Docetista viene del término griego dokeo. Dokeo quiere decir aparente. Entonces decían que la naturaleza humana de Jesús habría sido únicamente en apariencia, pero que en realidad no habría tenido un cuerpo concreto, un cuerpo real. ¿Esto qué implicaciones tiene? Bueno, esto tiene implicaciones bastante serias, no solo sobre Jesús, sino también para nosotros, porque lo que estaría diciendo es que el Hijo de Dios no se encarnó, no asumió
plenamente nuestra naturaleza. Él solo tomó algo como una realidad virtual. Él solamente habría tomado un cuerpo que resultaba visible, pero que no era concreto, no era material. Y entonces la doctrina de la encarnación sería todo una fantasía, sería todo una imaginación, un concepto mental, más no un concepto histórico. Entonces Jesús no nació como humano, no sufrió como humano, no murió no murió en su realidad. Si no muere en su condición humana, entonces no hay un tiempo en el cual Cristo esté realmente inerte, se encuentre desconectado de la vida. Esto habría sido solo como una apariencia, dirían los docetistas. Y las implicaciones son entonces que el cuerpo no es redimible, el cuerpo humano no tiene esperanza de redención, lo único que esperamos que haya salvación es el alma, pero tiene una visión dualista, una visión entonces de separar el cuerpo y el alma y hacerlos incompatibles de poder integrarse en una naturaleza o en una misma condición, en una persona. Esto tiene implicaciones entonces en la fe práctica, como diciendo el cuerpo no importa, lo único que importa es el alma. Entonces el cuerpo del prójimo no importa. No importa lo que le suceda al cuerpo del prójimo. Entonces no importaría si el prójimo tiene hambre, si está sufriendo violencia, si padece abusos, no importaría porque al fin y al cabo no importa el cuerpo. Pero el hecho es de que si Jesucristo asume la plena naturaleza humana, se hace cuerpo, entonces Él realmente sufre, Él realmente muere, entonces Él realmente resucita. Porque no puede haber resurrección donde no hay cadáver, no puede haber resurrección donde no hay muerto. El docetismo fue una postura filosófica contrariada radicalmente en el mismo texto, como lo tenemos en las cartas de Juan, lo tenemos también en el Evangelio de Juan y lo tenemos en los 4 evangelios, mejor dicho. Lo tenemos también en la carta a los Hebreos. Ahí tenemos las afirmaciones acerca del Jesús histórico, acerca de su condición humana, concreta, visible, con todas las implicaciones, y también lo podemos mirar acerca de las implicaciones que tiene para el futuro eterno del ser humano. En la primera carta de Juan se explica que el que diga que el Hijo no ha venido en carne es un anatema, es un anticristo. Quien niegue la plena humanidad, quien niegue la plena naturaleza humana del Hijo de Dios, estaría realmente trastocando todo lo que es el sentido del Evangelio, porque tiene que ver con una condición histórica de Jesús. Esto es básicamente entonces los docetistas. Los ebionitas son una secta que viene de los judíos, del judaísmo. Ustedes recuerdan que la iglesia cristiana empieza en la comunidad judía, empieza en el pueblo judío, y ellos van tratando de explicarse, van tratando de darle significado, darle un sentido a los presupuestos o a las declaraciones del Evangelio, a la enseñanza de Jesús.
El término Evión viene de el hebreo que significa pobre, y eran un grupo que se declaraba a sí mismo como los pobres. Era uno de esos grupos radicales, así como siguiendo un tanto las enseñanzas de Juan el Bautista, que vivían con mucha sencillez, que vivían con un estilo de vida muy parco, y ellos son cristianos en el sentido de que reconocen a Jesús como el Mesías, pero ellos lo que afirmaban era que Cristo ah, habría sido, un ser humano que recibió el Espíritu de Dios en el bautismo. Entonces no hay un Cristo preexistente, no hay un Cristo previo a la naturaleza humana, previo a la creación. No hay un hijo previo a la creación. El Padre sería solo en la eternidad, y sería como una adopción del hijo. Lo declara hijo en el momento del bautismo, y estaría asumiendo con una elevación, sería como una deificación. Esto es lo que enseñaban los ebionitas. Ellos negaban una deidad genuina. Es un humano exaltado, reconocido, glorificado de parte de Dios. Y entonces algunas de las cosas que dijo Jesús pues serían una contradicción, como lo que Jesús dijo: glorifícame con esa gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. O lo que dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, eso no tendría mucho sentido porque no habría estado en el principio de todas las cosas. El Hijo no habría sido parte de esta realidad eterna, sino que únicamente habría existido a partir de el momento del bautismo. Está asociado con el legalismo, está asociado con una búsqueda de monoteísmo estricto, monoteísmo radical. Entonces, como es alguien glorificado, entraríamos en un problema. Un Cristo así, merece alabanza. Un Cristo que está siendo exaltado por la decisión de Dios a partir del momento del bautismo, merece ser reconocido en adoración. ¿Estaríamos adorando a un humano? ¿Cómo es posible que Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5 están haciendo un reconocimiento del Hijo, están haciendo un reconocimiento del Cordero? El Cordero como como crucificado, el Cordero como martirizado, que describe en el capítulo 5. ¿Cómo es posible que a este Cordero, el que está en el trono, le pase el cetro a través del rollo y luego sea reconocido en alabanza, en adoración, y se expresa de él las mismas alabanzas que al Padre se le expresan al Cordero? Entonces aquí habría para nosotros una gran problemática si es que él solo tiene naturaleza humana y es un humano que ha sido glorificado. Nosotros tendríamos entonces limitaciones, reserva para adorarle, para reconocerle. Mientras que en el anterior, que son los docetistas, hay una idea de que el mundo es malo, de que lo material es malo, ¿verdad? Que la realidad material es negativa, es reprobable. Entonces, aquí habría una idea más bien de que el Hijo sería únicamente humano, pero glorificado. En el caso de los arrianos, la tercera columna,
En el caso de los arrianos, Arrio también tenía una búsqueda de establecer, de defender el monoteísmo estricto, un solo Dios verdadero. Y esto era lo que le preocupaba, cómo poder explicar, cómo poder hablar de Jesús si tenemos un solo Dios. Su explicación era, Cristo fue la primera y más grande cosa creada, y hacía una diferenciación entre la idea de que Jesucristo era semejante, pero no igual. Semejante, pero no igual. Como si tuviese algo de apariencia, como si tuviese algo de similitud, pero no de la misma esencia, ¿verdad? Que eran de diferente naturaleza. En apariencia igual, semejantes, pero no de la misma naturaleza, no de la misma esencia. El Hijo habría sido creado. Y se han planteado diferentes argumentos a partir de textos bíblicos. Por ejemplo, se dice que lo primero que Dios creó en Génesis, afirma Génesis que lo que creó Dios fue la luz. Es lo primero que surgió en la creación. Y esa luz habría sido el Hijo. Relacionándolo con algunos pasajes del Nuevo Testamento, como con el texto de bueno, la cita no la tengo, de Juan, donde afirma Jesús, yo soy la luz del mundo, la cita de Colosenses 1, verso 15 al 17, donde se dice que Él era la imagen del Dios invisible y por Él fueron creadas todas las cosas. Apocalipsis 14, Él fue el primogénito de la creación. Y entonces se asociaba, se relacionaba con que el Hijo habría sido creado. Si el Hijo fue creado, entonces algunas de las cosas que dijo Jesús no son del todo creíbles, habría que tomarlas entonces en una valoración diferente. Su preocupación por el monoteísmo entonces lleva a disminuir, a negar la realidad divina del Hijo. Era una creación al fin y al cabo. La cuestión es, va a defender a Atanasio sobre esta doctrina, diría Atanasio, si se hace necesario un mediador entre Dios y los hombres como una criatura, ¿quién no nos dice que entonces Dios haga una otra creación entre ese primer ser creado y la humanidad, y esto se vaya hasta el infinito como una necesidad de estar creando intermediarios en la relación? Pero la preocupación principal que tenía Atanasio era, bueno, y entonces la salvación, ¿de quién depende? ¿Dependió de una criatura? Al fin y al cabo, aun cuando fuese la cosa más gloriosa creada, sería una creación, algo que vino de la nada, algo que apareció de la nada y que sería también finito, sería entonces temporal y sería imperfecto. Y entonces nuestra salvación estaría dependiendo de un ser imperfecto. Entonces nuestra salvación no estaría garantizada, no estaría sostenida sobre la realidad de un ser divino que es quien deja de existir como una expiación, como una manera de traernos la redención. Y otro argumento en contra de esta postura es que solo un Cristo divino es realmente digno de adoración. Solo alguien que es divino es merecedor de la gloria y el reconocimiento en el corazón humano. Podemos ver al menos dos citas ahí, Juan 20:28 y Hebreos capítulo 13, verso 8. Bueno, los otros planteamientos tendrían que ver con diferentes conflictos para poder armonizar
En la antropología griega, la antropología platónica y los conceptos bíblicos, los conceptos señalados en la tradición hebrea, que son los conceptos antropológicos que llegan también al Nuevo Testamento. Apolinar hablaba en contra de una humanidad completa, que el logos divino habría sido únicamente la mente habría tomado este lugar, ¿no? En lugar de tener una mente humana, era una mente divina lo que tenía Cristo Jesús, pero que en todo lo demás no habría asumido la naturaleza humana. Y entonces, en realidad, no habría una integración completa entre la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesucristo. Perdón, lo que afirma es que la deidad de Cristo, perdón, lo que afirmaban ellos era, entonces, la humanidad, negaban la humanidad completa de Jesucristo. Eso es lo que hacía Apolinar y sus seguidores. Apolinar habría sido obispo de la Odisea, es una de las iglesias del Asia Menor, una de las iglesias a las cuales Juan le escribe una de sus cartas. La escritura habla acerca de la deidad de Cristo y su real humanidad. Y el argumento en contra de esta doctrina es: si Cristo no tiene una mente humana, él no sería verdaderamente humano. Si Jesucristo no tendría una condición en su mentalidad humana, si no se restringió su condición divina, entonces él no sería totalmente humano. Los nestorianos también negaban la unidad plena de la persona, y su afirmación era que la unión habría sido moral, pero no orgánica. Lo humano fue controlado por lo divino. Esa era su opinión. Un poco pareciéndose a los docetistas, y a los eutiquianos, pues también tenían algunas afirmaciones diciendo que no se podría hacer una distinción de ambas naturalezas, que habría tenido una sola naturaleza, Jesucristo. Por eso se habla de que eran monofisitas, hablando de una sola naturaleza. La naturaleza humana fue tragada, fue absorbida por la divina y creó una tercera naturaleza, la naturaleza Jesucristo. Y no una total empatía, una total armonía en las naturalezas, sino más bien haciendo que surja una nueva naturaleza. Bueno, vamos a ver algo acerca de de la personalidad de Cristo, qué es lo que Jesucristo afirma sobre sí mismo, y me voy a adelantar de las diapositivas. En este punto. En la actualidad, uno de los debates que hay en el ámbito teológico tiene que ver con lo que se llama el Jesús histórico. Aquí hay una serie de controversias, porque algunos teólogos, algunos eruditos dicen que no se puede demostrar que existió el Jesús histórico, y no se puede demostrar qué tipo de personalidad, qué persona fue el Jesús. Y hay una diversidad de matices, hay una diversidad grande de matices. Algunos dicen que Jesús fue como un rabino, otros dicen que Jesús fue como un taumaturgo, o sea, alguien que hacía milagros. Otros dirían que era como un perteneciente a la secta de los cínicos, que era una secta
un movimiento filosófico griego que despreciaba la vida, despreciaba lo material. Otros señalaban más bien que Jesús sería como un seguidor de el movimiento de los qumranitas, o bien que sería una especie de maestro o como un escriba. Hay diferentes posturas, se mencionan unas 8 o 9 tendencias, y para otros Jesucristo es alguien impostor. Sobre todo estamos hablando de los agnósticos, de los ateos, de los no cristianos. Jesucristo habría sido eh, un falso profeta. Bueno, el Jesús histórico, algunos dicen, es imposible de conocer la realidad de quién fue Jesús. Hay algunos eruditos que dicen que no se puede demostrar que los evangelios contengan relatos históricos porque en realidad son documentos de la fe. Tienen razón en que son documentos de la fe. No están escritos como un reportaje histórico, están hechos desde la fe, pero tienen tal congruencia, tienen tal sentido que han sido demostrados como documentos históricos. No es una fe fantasiosa, no es algo como si se estuviera describiendo a la manera del libro del Mormón, que habla de puras visiones o que habla de relatos, de que a alguien se le apareció y le dio un discurso. Tiene que ver con hechos históricos porque tiene bastantes amarres a la realidad histórica. Se habla de personajes históricos, se habla de las situaciones, de los movimientos, de los diferentes grupos, se habla de la geografía, se habla de la historia, se hablan de eventos históricos. El Evangelio está en un contexto histórico bastante demostrable. Pero el debate actual se afirma que es imposible conocer sobre la realidad de quién fue Jesús, ¿no? Ese ha sido el debate histórico. Y esto surgió desde un planteamiento de un filósofo, me parece que es el siglo XVII, 1600 y tantos, donde empezaron a cuestionar, empezaron a decir que Jesús histórico o que el Jesús en realidad no habría existido, que todo es un relato, todo es una invención de los seguidores de Jesús. El debate actual es sobre el Cristo de la tradición teológica. Se afirma que es diferente del Jesús histórico que caminó por Palestina. Hacen una diferenciación entre el Jesús y el Cristo. Es obvio, ¿verdad?, que el término Jesucristo involucra estos dos conceptos, Jesús y Cristo. Jesús refiriéndose a la humanidad, a la naturaleza humana, y refiriéndose al ente histórico, y Cristo, que tendría que ver con el exaltado, con el que fue elevado a la gloria de Dios. Algunos hacen una diferencia, y ya como vimos, para algunos serían dos personas, uno sería Jesús y otro sería Cristo. Jesús sería el humano y Cristo sería alguien divino, o bien Jesús sería un humano y Cristo sería solo el Espíritu de Dios, o bien Jesús sería solo apariencia y Cristo era la verdadera naturaleza. Para otros, Jesús habría sido creado en el principio de la creación y el concepto Cristo sería el encargo, la misión que Dios le da en su viaje a la tierra, pero que Jesús sería una especie de ángel comparado en el mismo nivel, pero del lado bueno que Satanás, ¿no? Pero Jesús sería así como el príncipe, el más grande, y Satán sería, habría sido otro príncipe,
bueno, yo lo podría pensar como en términos de Caín y Abel, que es como una lucha entre dos seres del mismo nivel, pero uno fue a, amado, reconocido, admirado de parte de Dios, y el otro, por causa de los celos, siente, se convierte en malo, ¿no? Por los celos que lo abruman, se convierte en un personaje impío. La verdad es que esto no sería así. La tradición judía tiene una idea así de Satán como un personaje negativo que se llega a convertir en malvado, pero por los celos que tiene de cómo Dios reviste de gloria al ser humano. Así como el Salmo, gloria con la que Dios reviste al hombre. Entonces, Satán, que hace una función para Dios, se llena de envidia y le invade sentimientos negativos, y entonces se convierte en un personaje malvado que lo que busca constantemente es hacer caer a ese ser que Dios reviste de gloria, pero sería el ser humano, no a Cristo, no al Cristo. Pero este es el debate actual. Hoy hay un movimiento que se llama Jesus Seminar, Seminario Jesús. Lo digo así en inglés porque esto está principalmente en Estados Unidos. Y son eruditos que investigan supuestamente cuáles son las palabras que se pueden demostrar de Jesús, que fueron realmente de Jesús. Y hay algunos que dicen que solo el 5% de lo que aparece en los evangelios, solo 5% de lo que se le asigna como palabras de Jesús son en realidad de Jesús. Si han visto algunas versiones donde están los diálogos de Jesús, las palabras de Jesús en rojo, bueno, tomen eso, todo eso rojo, y dirían estos eruditos que solo el 5% sería auténticamente de Jesús. Y hay un autor, Joaquín Jeremías, que dice que las únicas palabras que se pueden confirmar que eran de Jesús son las palabras dichas durante la cena, durante la última cena. Bueno, es bastante especulativo este debate. Hay dos perspectivas para abordar la personalidad de Jesús, la doctrina sobre Jesús. La cristología sería mirar todo ese ser trascendente que tiene que ver con el ser que redime, el ser que está en la gloria del Padre. Esta cristología es la que aparece en las cartas de Pablo, el Cristo que está al lado del Padre, el Cristo que redime el pecado del mundo, el Cristo que habrá de juzgar, que habrá de traer redención para todos sus escogidos. Esa es la cristología, y es como una visión desde arriba. Y hay una cristología desde abajo que tiene que ver con un énfasis en el Jesús, la idea sobre el ejemplo de Jesús, las virtudes de Jesús, su justicia, su manera de tratar al ser humano, su manera de tratar a la mujer, a los niños, juntarse con los pecadores. Sería una cristología desde abajo. El Jesús humano, el Jesús que redime en la aceptación que tiene del ser humano, en el convivir con el prójimo. Sería así como dos diferentes enfoques. Para algunos habría que tomar una postura solamente como una línea, y más bien nosotros lo que entendemos es que hay que armonizar las dos, porque justamente estudiamos a Jesucristo, no estudiamos solo a Jesús, ni estudiamos solo a Cristo, sino cómo es que estas dos situaciones o estas dos perspectivas se integran y forman a un solo personaje. No se puede hablar
de la cristología eterna sin el Jesús histórico. No se puede hablar del Jesús histórico como relevante si no hay una cristología del eterno. Esto es, no estaríamos hablando de Jesús como el que da el sermón del monte si ese Jesús no llega a la muerte en el Gólgota y si no es resucitado y elevado a la gloria del Padre. Si solo fuese lo humano, entonces Jesús habría sido únicamente como un rabino, como un maestro de la doctrina judía. Pero como sucedió algo extraordinario, resucitó y ascendió a los cielos, entonces seguimos hablando de él porque todo lo que hizo, todo lo que dijo, entonces tiene una trascendencia. No hablaríamos de Cristo trascendente, del Cristo que está sentado a la diestra del Padre, del Cristo que es superior a los ángeles, del Cristo que está junto a nosotros, de ese Cristo que perdona nuestros pecados. No estaríamos hablando de ese Cristo si no tuviese el arraigo histórico, si no tuviese la presencia histórica, porque sería entonces solo una figura celestial, mas no tendría nada que ver con nosotros. ¿Cómo entendería nuestra naturaleza? ¿Cómo entendería ese Cristo nuestra condición? Solamente si tiene el paso por la historia humana, habiéndose encarnado plenamente en la condición humana. Y las cartas de Pablo así lo señalan, como Filipenses capítulo 2, del verso 5 en delante, hablan acerca de esta unión de las naturalezas, el Hijo que es preexistente, que se hace humano, que toma una condición sencilla, va hasta la miseria de la muerte y luego es resucitado y sentado a la diestra del Padre y recibe gloria. ¿Por qué recibe gloria? No solo por haber sido resucitado, sino recibe gloria porque es de la naturaleza de Dios. Había venido él de la misma condición de Dios, dice Pablo en capítulo 2, verso 7 de Filipenses. La fe en Cristo no se basa en pruebas racionales ni queda legitimada por ellas. No se puede probar científicamente. Esto es cierto. El contenido de lo que se cree está fuera de la esfera de la razón natural y de la investigación histórica, por lo tanto, no se puede probar de forma concluyente. Esto es lo que afirman los que se preocupan únicamente por la mirada desde arriba, ¿no? La cristología desde arriba. Lo que dicen es, bueno, si vas a tener fe, solo ten fe, porque no tiene esto ninguna explicación lógica, no tiene que ver con realidades históricas. Esa es la visión desde arriba. Pero la visión desde abajo lo que expone es lo siguiente. La investigación histórica que está revisando el querigma que es la proclamación, todo lo que enseña el Evangelio, el querigma del Nuevo Testamento, es a la vez posible y teológicamente necesaria. No despreciamos lo histórico. Requerimos lo histórico para entender la naturaleza plena de Jesús. Sin los hechos históricos de la vida de Jesús, no podemos escapar de la sospecha y el temor de que nuestra fe está. Nosotros dijéramos que no importa la historia, que únicamente nos importa la proclamación del Cristo sobrenatural, entonces bien se puede caer en una idea de que la predicación del Evangelio es meramente especulativa.
es meramente como una invención. Y entonces la fe del evangelio sería similar a cualquier otra religión. Podría ser realmente comparable con el budismo, con la religión del sintoísmo o con las experiencias de cualquier pueblo originario de esta tierra. Las ideas serían meramente especulativas. Estaría basada en mitos, en explicaciones especulativas que tratan de entender cómo surgió el mundo. La fe sería similar a los relatos de los pueblos babilónicos, de cómo surgió la naturaleza, los seres humanos, de cómo surgimos, ¿verdad? A través de una lucha entre dioses y cómo Tiamat es derrotada y cómo de esta diosa madre, pues surgen los humanos. Pero si el evangelio no tiene estos elementos históricos, esto sería entonces muy especulativo y no habría asidero en la realidad. Podemos optar por un modelo alternativo. El punto de partida sería el querigma, la proclamación, la creencia y la predicación de la iglesia sobre el Cristo. El contenido del querigma sirve como hipótesis para interpretar e integrar los datos aportados por la investigación del Jesús histórico. Es decir, todo lo que se habla sobre el querigma, que son lo que está en las cartas, lo que está en el mensaje ya más formal del Evangelio, en las cartas paulinas y las cartas universales, es el concepto del querigma. Ese concepto del querigma requiere de los evangelios. Permítame explicar esto. Lo que se escribió primero del Nuevo Testamento fueron las cartas. Los primeros documentos que aparecieron fueron las cartas paulinas. Gálatas, Primera a los Corintios, Primera a los Tesalonicenses, Romanos, aparecieron, Segunda a los Corintios y demás. Aparecieron algunas otras de las cartas que se consideran como deuteropaulinas, y luego de esas cartas, luego de toda la predicación, luego de toda esa predicación, aparecieron ya los escritos de los evangelios. ¿Por qué? Porque al parecer lo que estaba surgiendo era como una idea muy de un Cristo sobrenatural únicamente. Cuando fueron muriendo las generaciones, fue muriendo la generación de los que conocieron a Jesús, de los que habían tenido el contacto con el Jesús histórico. Entonces quedaron las cartas de Pablo, como señalaba acerca de Gálatas, acerca de Primera a los Corintios, Romanos, donde están las explicaciones acerca de quién es Jesucristo, quién es el Cristo sobrenatural, que representa dentro de la salvación del cosmos. Y entonces pareciera como que se va perdiendo su asidero histórico, se va perdiendo su amarre a la historia, y surge la necesidad de explicar quién fue Jesús, quién fue Jesús, quién es ese Cristo del que se habla. Y ese Cristo del que se habla en las cartas es el Jesús. Y entonces aparecen los evangelios. Aparecerá Marcos, Lucas, Mateo, Juan. Los evangelios serían la explicación de ese
Jesús histórico. Aunque se empiece con el Cristo, con la proclamación del querigma, se requiere que esto conecte con el Jesús histórico. No podemos quedarnos únicamente con el Jesús sobrenatural o el Cristo sobrenatural. La razón histórica sola no produce fe. Eso es cierto. Si solamente se leen los evangelios, uno puede ver que la personalidad histórica no produce fe sola. Y tenemos algunos ejemplos. Aunque los fariseos fueron testigos de los milagros y las autoridades judías supieron del sepulcro vacío, estos hechos no produjeron en ellos el reconocimiento de algo, de que ese ser era alguien extraordinario. No se arrodillaron ante el sepulcro vacío, más bien prefirieron buscar una explicación, prefirieron buscar un argumento. En lugar de mirar, en lugar de reconocer, aquí pasó algo especial, aquí pasó algo sobrenatural, ellos no lo vieron, no lo admiraron y por lo tanto tampoco sus vidas fueron cambiadas, no hubo conversión. Los eventos por sí solos no producen fe. La correcta percepción sobre Jesús no se adquiere por la fuente natural. La declaración de Pedro que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, es lo que originó, lo que creó, ¿verdad? El reconocimiento de que Jesús era el Cristo. Hay una revelación de Dios, hay una intervención de Dios y hay un dejarse guiar por esta manifestación de Dios. Aunque por los acontecimientos posteriores en la vida de Pedro podríamos decir que no entendió plenamente lo que él estaba diciendo en ese momento, porque después va a negar, va a sentirse acobardado cuando es cuestionado por su fe de parte del grupo o de los judíos mientras estaba crucificando a Jesús. Podemos decir que ni el Jesús histórico solo, ni el Cristo de la fe solo, sino el Cristo querigmático, el Cristo proclamado como la llave que abre el Jesús histórico, y los hechos de la vida de Jesús como apoyo para el mensaje de que es el Hijo de Dios. La fe en Cristo nos conduce a un entendimiento del Jesús de la historia. Entonces, para nosotros, los dos aspectos de Cristo son relevantes porque hablan de la misma persona, no son dos personas, sino son dos aspectos de la misma personalidad. Y uno tiene que ver con el hecho de la naturaleza humana, la condición humana, otro con el hecho de su condición divina, pero no algo que adquiere, no algo que adquiere, sino algo que recupera en plenitud. Así que esto es lo que podemos ver acerca de el encuentro entre el debate sobre el Jesús histórico o el Cristo de la fe. Vamos a ver acerca de la naturaleza divina de Jesucristo. Es uno de los temas controversiales. Ya mirábamos acerca de los distintos grupos históricos o distintas posturas en la historia. Y el debate está generado en la búsqueda de armonizar la fe en un solo Dios, pero por otro lado, la seguridad de la salvación en alguien que es más que un hombre extraordinario, más que un hombre. Y entonces, vamos a ver lo que nos enseña la Biblia acerca de cómo es Jesucristo plenamente divino y plenamente humano. Vamos a ver ahora acerca de cómo se miraba Jesús mismo en su naturaleza divina. ¿Cuál era la percepción que tenía Jesús
sobre sí mismo. Veamos algunas de las afirmaciones. Si Jesús es únicamente humano, si Jesús fuese únicamente humano, ¿cómo es que puede hablar de sí mismo en estos términos? Jesús dijo que enviaría a sus ángeles a recoger a los redimidos de su reino. Mateo capítulo 13, verso 41 dice, enviaré a mis ángeles a recoger a mis escogidos de mi reino. ¿Cómo puede hablar él en estos términos? ¿Acaso este Jesús ya sabía que Dios lo iba a glorificar? ¿Ya sabía que Dios lo iba a convertir en alguien junto a él? En la escritura, tanto los ángeles como el reino son atribuidos a Dios. Y tenemos otras citas, Lucas capítulo 12, versos 8 y 9, capítulo 15, verso 10. Los ángeles son de Dios, el reino es de Dios. ¿Cómo puede hablar Jesús de sus ángeles o de su reino? Estamos hablando sobre la percepción que tiene Jesús de sí mismo, el Jesús histórico. ¿Cómo lo narran los evangelios? Jesús se percibe a sí mismo con una capacidad de perdonar los pecados. Marcos capítulo 2, verso 5. Para los fariseos presentes en ese evento, las palabras de Jesús fueron una blasfemia. Solo alguien divino puede realizar esta afirmación. Jesucristo responde diciendo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ustedes saben que en la comprensión judía, los enfermos estaban castigados por causa de algún pecado. Jesús está respondiendo en este entorno, en esta conceptualización, y en primer lugar le dijo al paralítico, levántate, tus pecados te son perdonados. Y entonces los fariseos se rasgan las vestiduras y dicen eso es una blasfemia, eso es un atrevimiento. Pero Jesús entonces hace una segunda intervención, ¿verdad? Y le confirma, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y esa es una confirmación de que Él tiene poder de perdonar los pecados. ¿Cómo puede Jesús tener un atrevimiento similar? ¿Cómo puede este Jesús histórico, si es solo un profeta, si es únicamente como un filósofo cínico o un taumaturgo, cómo puede él tomar esa atribución de perdonar pecados? Tercero, él juzgaría al mundo. En Mateo 25, 31 al 46, hay una metáfora y una descripción acerca del futuro, cómo será el futuro, diciendo que el Hijo del Hombre separará a la humanidad. Habla en este texto como que el Hijo tiene el poder de juzgar, el poder de definir, el poder de determinar sobre cada ser humano. A uno decirle que vaya a la izquierda, a otros que vaya a la derecha. Y no por un criterio indiscriminado, no por un momento de simple autoritarismo, sino en base a lo que conoce de cada persona, en base a lo que hay en el corazón de cada ser humano. Él tiene el poder de determinar, tiene el poder de juzgar, tiene el poder de definir y entonces asigna un destino eterno a la gente. Pero si Jesús está describiendo que esa es una función del Hijo, es decir, de Él mismo, si Él es solamente humano, entonces, ¿cómo es que puede tener tal atrevimiento?
En el Evangelio de Juan, los capítulos del 13 al 17, Jesús no solo enfoca en el Padre como soberano de todas las cosas, sino que habla también de Él, habla de Jesucristo como el centro de la fe de los discípulos, puesto que les dice a los discípulos, guarden mis mandamientos. Y Él hace afirmaciones que si no están sostenidas por una verdad, sería una tremenda blasfemia. Cuando Él afirma, el Padre y yo haremos morada. O la afirmación de que Dios le glorificaría en sí mismo. O lo que dice en el capítulo 14. Si creéis en Dios, crean también en mí. ¿Cómo puede Jesús hacer una afirmación semejante? ¿Es una construcción del escritor o es una palabra reconocida de Jesús? Está afirmada como una palabra histórica y esto estaría sostenido por el hecho de que el Hijo es de naturaleza divina, pero encarnado en una condición humana plena. ¿Cuál es la percepción que tiene Jesús de sí mismo? Y él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 16. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Son afirmaciones atrevidas. El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Yo salí del Padre y he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Qué sabe Jesús de sí mismo? ¿Qué sabe el Hijo de sí mismo? Él está hablando de esta realidad sobrenatural, de esa condición o naturaleza sobrenatural que también posee. Y por esto es que puede decir, glorifícame con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Solo cuando entendemos que hay una plena armonía entre Jesús de la historia y el Cristo de la fe, estos elementos son armonizados, son sostenidos completamente. ¿Okay? Vemos todavía más acerca de la percepción de Jesús y acerca de su participación en aspectos sobrenaturales. Jesús reclamó que tuvo o que tenía una autoridad sobre el sábado. Jesús dice, Señor del sábado. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Quien es Señor está por encima de lo que es como un siervo. Si el sábado es un siervo, hay alguien que es Señor de ese siervo y ese siervo es el Hijo del Hombre. Y el amo, el Señor, determina lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Siendo Dios, se apropió de la facultad sobre el tiempo establecido desde la creación. Jesús afirma su preexistencia. En Juan capítulo 8, verso 58 dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Si esto no es algo verdadero, entonces sería algo blasfemo. Entonces sería un atrevimiento terrible de Jesús. Jesús conecta su obra con el juicio y la condena de Dios. Y esto sería una afirmación de su divinidad. Es una afirmación, un reconocimiento de su condición sobrenatural. Jesús podría haber evitado su muerte negando ser el Hijo de Dios, pero no lo hizo. O bien, deseaba morir, aunque el cargo fuese falso, o bien, no respondió porque el cargo imputado era correcto. Porque le pedían, ¿verdad? Niega que eres hijo de Dios, ¿verdad? Niega que lo que has dicho
es verdadero, niega eso. Y Jesús podría haber negado y podría verse salvado si solo hubiese dicho que se había equivocado, que había sido atrevido, y entonces haber librado la muerte. Pero él no lo hizo. Él no negó que fuese el Hijo de Dios porque se encontraba frente a esto, ¿verdad? O bien deseaba morir, o bien esto era correcto. Él era hijo de Dios. Y la respuesta de los judíos corrobora la postura. Cuando el sumo sacerdote dice, ha blasfemado, ¿verdad? Ha blasfemado cuando él dice, cuando él se reconoce como hijo de Dios, se afirma como hijo de Dios, y entonces las autoridades judías dicen, este es un blasfemo. Así que, o Jesús murió con el verdadero cargo de ser blasfemo, o Jesús era un loco, trastornado, que pensaba de sí mismo que era alguien grande, que era alguien valioso, especial, y en realidad no lo era, o muere con toda esa condición de ser el Hijo de Dios, pero no ser entendido, no ser valorado, no ser reconocido, y entonces en esa condición traer la salvación para la humanidad entera. El delito consistió en reclamar lo que solo Dios tiene derecho a reclamar. El cargo fue, se hizo a sí mismo Dios. Jesús no solo no negó el cargo de afirmar ser igual a Dios, sino que aceptó que sus discípulos le atribuyesen deidad. Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Aunque este texto los judeomesiánicos lo han traducido de una manera diferente, en el arameo está reconociendo Tomás a Jesús como Dios. Los judeomesiánicos son como los arrianos, tratan de quitarle la naturaleza divina al Hijo y mirarle únicamente como un ser extraordinario. Pero si solo se le mira como un ser humano extraordinario, entonces lo que Jesús dijo de sí mismo sería una blasfemia y entonces murió por la verdadera razón de ser blasfemo. Entonces él no fue inocente. Entonces él no fue realmente una víctima. Él no es un Goel, un redentor inocente, no es el siervo sufriente inocente, sino es más bien un reo culpable de su delito que mereció morir dentro de la tradición judía, como blasfemo, pero muere a mano de los romanos y por lo tanto por esto muere en una cruz. ¿Qué dice Jesús de sí mismo? Jesús estableció sus enseñanzas por encima de la tradición de los escribas y los fariseos. En el Sermón del Monte nosotros tenemos 5 o 6 afirmaciones en las que Jesús dice, oíste que fue dicho, pero yo les digo, oíste que fue dicho, pero yo les digo. Oíste que fue dicho se refiere a la tradición de los escribas, pero yo les digo, Jesús afirma tener más autoridad, tiene más poder que en la doctrina, en la enseñanza, que los mismos escribas. También en el Sermón del Monte contradice la tradición de los fariseos y él va más allá de esas costumbres, de esas enseñanzas, esas prácticas que tenían los fariseos sobre la oración, sobre el diezmo, sobre se me fue el otro criterio en el que contradice a los fariseos.
son enseñanzas superiores, enseñanzas más grandes, porque le dice a los discípulos, si su fe no es más grande que la fe de los fariseos, entonces no son dignos de ser mis discípulos. Si su fe no supera la tradición, si su fe no supera la enseñanza convencional, entonces no son dignos de ser mis discípulos. Y Jesús demuestra que Él es más grande, que tiene más autoridad, porque sus palabras son revelación directa de Dios. No es solo un entendimiento humano, no es solo una comprensión humana, es revelación de Dios. Y también Jesús afirma que tiene el poder de la vida, tiene el poder de dar la vida. Lo vemos en algunos milagros, en la intervención maravillosa que hace. El poder de la vida y la muerte le es atribuido a Dios. Ana reconoce, Ana, la madre de Samuel, que solo Dios tiene el poder de la vida y de la muerte. Pues Jesús reclama que Él tiene el poder de dar la vida. Juan capítulo 5, verso 21. Reclama este poder para sí mismo, el poder de dar la vida. También aparece en Juan 11, 25, un poder más allá de la realidad presente. ¿Cómo puede Jesús tener esta condición? ¿Cómo puede Jesús tener esta comprensión de sí mismo y hacer este reclamo de sus facultades? Bueno, Jesús mostró tener una relación con el Padre diferente a la que cualquier otro ser pudiese tener. Se describió como hijo de Dios, se creía igual al Padre, poseer derecho sobre las cosas que solo eran derecho de Dios. Se consideraba a sí mismo en estas facultades, en esta posición. Así que Jesús dice que merece fe igual a Dios, que no se puede separar de la fe en Dios y la fe en Jesús. Y también afirma que Él es el camino exclusivo hacia Dios. Yo soy la verdad y la vida. Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. No dice que Él es un camino, sino es el camino. Él es la revelación del Padre. Él es el intermediario. Él es el único instrumento por el cual se puede llegar al Padre. ¿Cómo puede alguien tomar un papel semejante? Bueno, creemos que Jesucristo era la realidad de lo que dijo ser de sí mismo. Porque si no, entonces, ¿cómo es que fue resucitado? ¿Ah? Jesucristo afirma ser el único revelador de Dios. Si me conocéis a mí, también conocéis al Padre. Y desde ahora le conocéis. Porque Felipe había estado pidiendo que se le presentara al Padre. Pero Jesucristo les dice, hace tanto que estoy con ustedes y no me habéis reconocido. Pablo dice en Colosenses capítulo 1, verso 15, que Él es la imagen del Dios invisible. O Hebreos también hablaría de que Él es la manifestación de Dios. Entonces, cuando se ha visto al Hijo, se ve al Padre en el carácter, en el poder, en la misericordia, en las facultades. Jesús también dice estar en unión íntima con el Padre. Él afirma tener esta cercanía, esta proximidad con el Padre, una identificación plena, total. Jesús nos desafía, creedme, creedme o crean en mí, ¿no? La fe en Jesús no es algo vago, más bien debemos creer específicamente que lo que Jesús afirmó, Él merece igual fe con Dios, Él es el camino exclusivo hacia Dios, Él es el único revelador de Dios y
Él está en íntima unión con el Padre. Así que este es lo que plantea Jesús de sí mismo y es lo que pide que nosotros creamos de Jesús. Sí, Permiso. sí. Hola, profe. Permiso, hay un micrófono abierto. Oh, sí, me parece, hermana Bere, creo que su micrófono está abierto. Muy bien, muchas gracias. Si Jesús no fuese lo que dijo ser, ¿cómo es que el Padre lo resucita? Tendríamos varias alternativas frente a esto. O Jesús es un esquizofrénico que dice ser una persona que no es. Dice ser alguien sobrenatural. O Jesús es un esquizofrénico, un loco, un atrevimiento de decir lo que no es. O Jesús es un mentiroso, un consabido mentiroso, ¿verdad? Un extraordinario mentiroso para decir cosas que no son. O Jesús estaba diciendo la verdad. O Jesús estaba diciendo la verdad. Creo que Jesús estaba diciendo la verdad sobre sí mismo y esto se confirma con el hecho de que el Padre lo resucita. Como el Padre lo resucita, entonces aparece la nueva etapa de este Jesús al convertirse en el Hijo de Dios que está sentado a la diestra del Padre, vuelve a su lugar de la gloria y entonces tenemos nosotros a Jesús el Cristo. Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el Redentor del mundo, es el que intercede por nosotros ante el Padre. Por esto, Jesús vive no solo para la iglesia en la fe, sino que vive en su realidad concreta al estar junto al Padre, al ser Señor junto al Padre, y Él habrá de regresar. Pero ahora está en un papel de intercesor, en un papel de abogado, pero en un papel también de Señor que habrá de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que nosotros tenemos entonces en la doctrina de Jesús a Jesús el Cristo. Estos dos naturalezas, estos dos aspectos de plenitud. Bueno, si hubiese alguna pregunta, la vamos a abordar en los siguientes minutos y después de las preguntas haremos un breve receso. Entonces voy a detener la presentación para si alguno de ustedes quiere abrir su micrófono y hacer alguna pregunta, la abordaremos con todo gusto. ¿Alguna pregunta de comprensión? ¿Alguna pregunta? Dina. Sí, mi pregunta es la siguiente. Digamos, viendo las herejías cristológicas, hoy por hoy, ¿cuál sería la postura que adopta la Iglesia Católica en cuanto a Cristo Jesús? La Iglesia Católica sí tiene una idea de las dos naturalezas. Tiene una idea de la naturaleza humana y la naturaleza divina. Pero me parece que algunos de los movimientos católicos enfatizan sobre el Cristo de la fe. Me parece que enfatizan sobre el Cristo de la fe, porque las dos figuras que aparecen del Cristo en la religión del Jesús en la religión católica, en la religión popular, vean las dos imágenes que hay de Jesús. Disculpen. Es
el Jesús recién nacido y el Jesús crucificado. Son dos figuras que predominan en la tradición católica. El Jesús recién nacido es un Jesús tierno, muy simpático, pero ¿qué puede hacer por nosotros? El otro Jesús es el Jesús que está en la cruz. Es el Jesús clavado, el Jesús martirizado, es el dolorismo. Entonces, el énfasis está entre un Jesús inocente, bonito, inocente, tierno, pero impotente, y el otro Jesús es el humillado, el masacrado. Vean, si han visto la película sobre la vida de Jesús de Mel Gibson, se me fue el nombre, lo único que miramos es la tortura y la pregunta es, bueno, ¿y ese Jesús qué puede hacer? Solo sientes lástima por él. Son las dos imágenes predominantes. Creo que en la doctrina católico-romana no hacen una plena conexión entre el Jesús de la historia, con su enseñanza, con su poder de milagros, con su ejemplo de vida, y el Cristo de la fe, porque también en las imágenes que hacen de la crucifixión, de toda la pasión de Cristo, cuando hay cuadros de la pasión de Cristo, dibujos o pinturas de la pasión de Cristo, nunca se termina en la resurrección. Nunca se termina en la resurrección. Entonces no hacen la conexión con el Cristo de la fe. Algunos me parece que hacen entonces un énfasis así como en el Cristo sobrenatural, pero como que no hacen la conexión. Entonces, para mí ese sería lo que destaco del énfasis católico romano. No sé si me expliqué, Dina, o si hay algo que quiera. La pregunta que yo hacía es por una experiencia que tuve en un estudio bíblico, de estos estudios evangelísticos, y resulta que de los que participaban tenían una vecina que era catecista y se logró infiltrar en el grupo y se agregó al grupo de estudio. Obviamente tuvo que escuchar todo lo que era nuestra explicación y empezamos un estudio con Juan, el Evangelio de Juan 1, y nos tuvimos toda una clase en el primer versículo porque ella decía que no sabía que Jesús era Dios. Por eso mi pregunta, ¿no? Por eso. Ella dice, no, yo no sabía, entonces nos tuvimos que desarrollar toda una clase, digamos, y era catecista la mujer, por supuesto. Me sorprendió esa parte y por eso viene mi pregunta, ¿cierto? Ok. No, yo creo que fue un problema personal más de esta persona. Fue un problema individual de ella porque no es así la enseñanza católico-romana. Sería un desconocimiento de ella porque hay mucha gente católica que no conoce la Biblia. No conoce la Biblia y no conoce doctrina, solo conoce algunas tradiciones. Entonces, pues se sorprenden, sí, de muchas cosas. Muchas gracias, Dina. ¿Alguien más tiene una pregunta? Buenos días a todos, hermanos. Por ahí, perdón, tengo un poco de ruido aquí en casa. Adelante, adelante. Bueno, dos preguntas por ahí. Una quizá no sea tan complicada. La primera sería, ¿qué es querigma? Eso me quedó ahí un poco, me hice pelotas. No sé qué sería querigma. Muy bien. El término querigma se refiere a proclamación. Proclamación es el mensaje, es lo que se proclama.
en la fe cristiana, el querigma es que Jesús es el Cristo, que por él viene salvación, que por él viene redención, todo lo que es el contenido del evangelio bíblico, no las doctrinas nuestras, sino por querigma se refiere a lo que anunciaron los primeros misioneros, los discípulos, como el mensaje de salvación. El querigma era el anuncio, el heraldo, el que llevaba el anuncio del rey, traía las noticias del rey. Entonces, de la condición romana, de la experiencia romana, de hay un heraldo que anuncia las noticias del rey, entonces se toma esa metáfora y los discípulos, los apóstoles, son heraldos que anuncian la noticia de Dios. Esa noticia es el querigma, también llamada evangelio, evangelión, buena noticia. Querigma es el mensaje de salvación. Y el mensaje, ¿cuál es el contenido del mensaje de salvación? Que Jesús es el Cristo, ¿no? Esa es la proclamación, a diferencia de la didache. Querigma es como el mensaje inicial de salvación. El que cree en Cristo será salvo, ¿verdad? Y en la didache es la enseñanza ya de la doctrina acerca de creer significa seguir a Jesús, imitarlo, obedecerlo, sería como el segundo paso, la segunda fase en la vida cristiana. Así que querigma es como el mensaje inicial de salvación, la proclamación de la gracia de Dios para todo el mundo, y la didache es la enseñanza para el que escucha el querigma. No sé si me expliqué. Sí. Podemos compararlo con doctrina, con evangelio y doctrina. Evangelio, querigma, doctrina, didache. Ok, entonces se puede decir que nosotros ahora en día hacemos también las dos cosas. Así es, así es. Didache. Sí. Y bueno, la otra pregunta va a sonar un poco quizá como herejía, pero creo que, bueno, yo en lo particular en algún momento me llegué a hacer la pregunta de todo esto que veíamos respecto de, por ahí de las herejías, a lo mejor no lo pensaba tan de manera directa, pero escuchando todo lo que usted hablaba respecto de lo que Jesús pues, decía de él mismo, de quién era ser, en algún momento yo me preguntaba, bueno, no sé, sería a lo mejor una pregunta tonta, ¿qué pasaría si todo esto que nosotros leemos, escuchamos ahorita, todos estos 15 puntos que usted dio de lo que Cristo afirmaba sobre él mismo, no fuera cierto? O sea, que fuera realmente un hecho histórico. O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Ajá. ¿Qué pasaría si el Jesús histórico no existió? ¿Qué pasaría si lo que se dice que Jesús enseñó en realidad no lo enseñó? ¿Qué pasaría? Creo que se cae toda la enseñanza cristiana. Todo se viene abajo. Porque el centro del evangelio tiene que ver con la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, si no hay, esto se convertiría solo en una filosofía. En una filosofía, la filosofía como de los griegos, de buscar el sumo bien, pero no estaría basado en un hecho histórico. Por lo tanto, no hay una verdadera esperanza de que la realidad humana sea redimida. Solo sería como tratar de portarnos bien para
vivir en buena comunión entre seres humanos, pero no habría una verdadera esperanza de el mundo va hacia una meta, hay una esperanza de vida eterna y una redención de toda la humanidad. Y entonces diríamos como Pablo en 1 Corintios, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y si no resucitó, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y entonces, ¿sobre qué tendríamos que basar la ética cristiana? ¿Sobre qué basaríamos, por ejemplo, los valores de la honestidad y de la justicia? Si solo hubiese esta vida, y si no hay ante quién dar cuentas, y si no hay una esperanza de algo más allá, entonces estamos perdiendo el pasarla bien. Porque ¿para qué ir a sufrir a El Dorado pudiendo vivir, verdad? Haciendo tranzas acá en Tlaxcala, ¿no? Si pudiera uno vivir como abogado, pasándosela de juicio en juicio, sacándole dinero a los pobres clientes ingenuos, sacando mucha plata, o si la vida solo se tratase de, porque es el fin egoísta, tener el mayor placer, con las mayores ventajas, entonces no tendríamos asidero de valores morales objetivos y no tendríamos tampoco una esperanza de redención. ¿Qué habrá de redimir al mundo del mal, verdad? De todos los abusos que hay en la humanidad, ¿cuándo habrá una justicia? Este mundo nunca va a ser justicia. Si pensamos que el mal puede terminar porque haya gente buena, me parece que nunca va a terminar. Estaríamos siempre en la fatalidad. ¿Cuándo vendrán políticos honestos? ¿Cuándo? Bueno, después, menos solo en Andresito, ¿verdad? Ahí sí hay políticos honestos, virtuosos. ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá gente buena en los tribunales, gente correcta, gente íntegra en todos los ámbitos judiciales? Si no hay un más allá, entonces no habría esperanza de que el mal termine, de que el sufrimiento acabe y de que haya justicia y una verdadera libertad y haya una superación de la muerte. Pero la pregunta es muy importante, la pregunta es interesante porque es la pregunta por si la fe realmente vale la pena. Si seguir a Jesús realmente vale la pena. Y esas son preguntas significativas. Ok, sí, muchas gracias. Sí, en algún momento, mucho más joven, mucho más chica, yo llegaba a preguntarme esto, ¿no? ¿Y qué pasaría si todo esto que hemos leído, que hemos aprendido desde niños, que me han enseñado, que he escuchado, no es cierto? Si Jesús fue una persona como yo, por ejemplo, que murió y bueno, pasó sin pena ni gloria en ese suceso, y a nosotros nos lo hicieron creer de esta manera, ¿qué va a ser el día de mañana cuando yo muera? O sea, ni me voy a enterar que morí, ¿no? Ni va a suceder nada de lo que usted acaba de hablar, de la esperanza de una vida eterna, de una vida plena. Y yo decía, bueno, entonces, ¿en qué
en qué estoy creyendo, ¿no? O sea, o qué quiero creer. Y no sé, era algo que por ahí yo decía, ¿estará mal que yo piense o que me cuestione si es que esto es cierto, si es que realmente toda esta buena noticia de que tendremos un mañana con Cristo, que seremos juzgados? Lo que decía es bien cierto, a veces uno se cuestiona el hecho de decir, ¿vale la pena que yo trate de portarme bien? Porque por ahí a lo mejor, o sea, no sé, a lo mejor estoy haciendo un esfuerzo que ni al caso, porque nadie algún día me va a preguntar qué hiciste. Entonces, bueno, no sé, por ahí siempre me dio vuelta en algún momento esa pregunta. Y yo decía, bueno, no sé si estará bien, estará mal, si es lógico o a lo mejor estoy pecando de alguna manera de pensar de esa forma, no sé. Pero gracias. Sí, creo que también lo podemos ver en procesos de la fe. Uno tiene una fe heredada y requiere en algún momento llegar a una fe por convicción, a una fe donde uno diga, yo creo, no por lo que me enseñaron, no por lo que me dijeron, sino creo porque ya llegué a esa convicción, llegué a ese entendimiento, quiero creerle a Jesús. Y creo que sí, aquí en este ámbito no se valdría que yo solo creyese algunas cosas de lo que dijo Jesús y otras cosas no, ¿verdad? Ahí sería... sí, por ejemplo, creer la parte de un mensaje bonito, de una vida en comunidad, de una vida así llena de ilusiones, ¿verdad? Hasta el movimiento hippie tomó de las enseñanzas de Jesús, quisieron parecerse a Jesús según su propia visión, formar una comuna, pero habría que tomar que todo lo que Jesús dijo tiene validez. Lo que dijo de él tiene validez. Lo que dijo de él como Dios, ¿verdad? Sabiéndose que tenía poder sobre los ángeles, sobre el reino que habría de juzgar. Entonces, esta era la parte que hoy nos tocó reflexionar. ¿Podemos creerle eso a Jesús o no se lo creemos? ¿Verdad? Y fue el punto, ¿verdad?, en el cual estuvieron confrontados las autoridades judías, los fariseos, la gente del entorno que lleva a Jesús a la crucifixión. Claro, sí, no, eso es cierto. Creo que, bueno, en la medida que uno va transitando por esta vida, uno va madurando, a veces tomando malas decisiones, cerrando el camino, y es ahí justamente donde creo que uno se da cuenta de esa gracia que existe realmente, ese amor incondicional de Jesús, que siempre hay algo que nos hace volver al camino, que nos hace volver al lugar correcto, y es ahí en donde entonces uno dice, es cierto que existe, o sea, ha existido, existió, existe y existirá siempre. Y en esa medida es como uno madura y uno crece, como decías bien cierto, en la convicción de lo que uno decide creer. Así es. Bueno, vamos a ver dos preguntas más rápidamente. Marisa. Buenos días. Sobre la pregunta que hacía Bere, yo creo que muchos nos hemos hecho esas preguntas y muchas veces pasamos por esa duda que tenemos dentro, nos flaquea la fe. Principalmente yo creo que nos llega ese tipo de pregunta cuando nosotros estamos como desanimados o tenemos algunos problemas. He escuchado de personas que sí, que varias veces dijeron, por ejemplo, yo voy a vivirla bien acá porque no sé lo que va a pasar el día de mañana. Es una idea que tiene, ¿no? Pero recuerdo en cierta oportunidad teníamos un estudio y justo el pastor nos decía, ¿y usted qué decide creer? ¿Decide seguirle al mundo o decide creerle a Cristo? Bueno, es nuestra decisión. Y yo creo que esa duda, como decía Berenice, yo creo que a muchos nos suceden eso, a muchos nos llegan. ¿Y será verdad? ¿Y será eso? ¿O será solo historia? O yo creo que es normal del ser humano muchas veces pensar eso, pero ¿qué decido yo? ¿Creerle a Cristo o creer a
al mundo, ¿no? Bueno, lo que quería preguntar era nada que ver con la clase de ahora, sino simplemente en el día de ayer una hermana me pidió que le preguntara en clase presencial sobre el tema de los exámenes en grupo que usted había dicho que va a hacer. Sí. ¿Cómo quedan el grupo de hermanos que no están presenciales? Ella quería saber cómo es eso. Bueno, los que no están presenciales les vamos a calificar con los exámenes en línea y con el examen final. Y entonces lo único que haremos es que el examen final valga más, ¿verdad? Si valía 50%, entonces va a valer 70%. Y dependiendo de lo que saquen esa calificación, pues ya se verá. Pero entonces tendré que pedirles un resumen de uno de los capítulos del libro del cual van a hacer presentación. ¿Okay? Para equilibrar ahí el trabajo. Sí, porque eso no lo había considerado. Y otra pregunta, por ejemplo, ¿los que hacemos presenciales, o sea, ya no tendremos entonces a una final? ¿O estoy equivocada? ¿Los que qué, perdón? Los que hacemos presencial en el grupo Sí. sobre el libro, ¿no tendremos una final o lo hacemos presencial y lo hacemos final? No, también van a ser final. También hay examen final. Los elementos de calificación son tres. Es los exámenes semanales, que es pequeños test semanales que ya tuvieron el primero. Es la presentación en grupo y es el examen final. Son los 3 puntos. Muy bien. Germán.